Good morning. Buenos días. Are you going to translate? Yes. All right. Well, we started in Galatians Bueno, comenzamos en last Gálatas night, anoche. and we started Y off by seeing how comenzamos viendo important it qué is tan that we have importante era a que clear and a tuviéramos pure gospel. un evangelio puro y claro. And we use the example Y of the usamos el airplane. ejemplo del avión. If it is the least bit Si se off está un poco mal course, apuntado, by the time it gets to cuando its llega hasta destination, it'll be a su way destino va a off estar course. muy alejado. And so that's Y the entonces similar example es as to algo why it's so similar de lo que puede important that we pasar have a clear, si no pure, tenemos un complete evangelio gospel. y completo, puro y claro. Because if we don't have that Porque si no tenemos clear, pure, complete ese gospel, completo, puro y we will end evangelio, up being unsure of our salvation, vamos a terminar or o we can end up no being seguros de nuestra salvación. legalistic in our Y Christian podemos ser lives. legalistas en nuestra forma, en nuestra vida cristiana. And then we moved over into Y después nos in chapter movimos 2, al capítulo 2 de Gálatas and we looked at verse y 16, vimos el versículo 16. how clear it is tan that claro es justification is que by la faith and faith justificación es alone, por fe y solo por fe, apart from the works of the law. separado de los trabajos de la ley, de las obras de la ley. And so Y we are saved somos salvos by faith Por in the fe, finished work of Christ. en la obra terminada de Cristo. We're not saved by faith and No going to somos church. salvos por ir a la iglesia, We're not saved by faith and being obedient. no por ser obedientes, We're not saved by faith. por usar, We're not saved by faith and no por having certain kinds of tener fe behavior, en what? certain kinds of behavior, O en algún tipo de comportamiento, but we are saved by sino que faith and somos faith alone in the salvos finished work solamente of por Christ. fe en el trabajo, en la obra terminada de Cristo. And that's talking about our Y justification, eso es hablando de nuestra justificación, our salvation. nuestra salvación. Now, Mañana into hacia la santificación también completely based on está the finished work of completamente Christ. basada en el trabajo culminado, en la obra culminada de Our- Cristo. our- Eso ninguna obra que podamos hacer. And Y many people mucha gente have justification all messed up. tiene la justificación toda, queriendo Faith, decir que le agregan nation, a or la fe, justification. Faith, agregan have faith plus obedience, or sí, faith plus le good works, or ponen faith fe plus más going to church. obediencia, Or fe más obras, fe más ir a la iglesia. many people have that Mucha really gente confused. tiene esa forma de verla equivocadamente. Hopefully, to us Eso sea un recordatorio para of the nosotros clarity of justification. de la claridad de la justificación. And if we were confused Y si ourselves, in esto our puede, own with justification, what? with justification. Con la justicia. Now, so there's many people Entonces hay mucha that gente have their minds, que tiene la justificación clara en sus mentes, but they don't have sanctification clear in their minds. pero no tienen no tienen claro cómo es la santificación. They understand Entienden clearly bien que justification, la that I'm justificación saved by faith de and que faith soy alone, apart salvo from por works. fe y solamente por fe y no por obras. But then, Pero when it comes to entonces, cuando se sanctification, trata de la santificación, then
that they have to que tienen que do agregar the finished work of a Christ la obra for culminada de Cristo sanctification. para la santificación. Y eso vamos a hablar en los siguientes 45 minutos más o menos. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yeah? Sí. Okay, all right. Ok. So let's look at moving Entonces, forward through Galatians. Vamos a Gálatas, Let's look at Galatians chapter 3. en el capítulo 3 de Gálatas. And if someone would read for us verses 1 through 5. Alguien que nos lea del Galatians versículo chapter 3, 1 al 5, and Gálatas verses 3, 1 through 1 5. al 5. Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Good. So, Los- so go down to Entonces, verse 3. Un poquito vemos ahí en el And versículo 3, We have this word in the English. Tenemos It esta- says en inglés dice- perfected. han sido perfeccionados. How does it communicate in Spanish? ¿Cómo dice en español? This word here, perfected, it's Esa obra communicating sanctification. perfeccionado sí quiere decir santificado. It's not talking about No está salvation hablando or de la justification. salvación, It's talking about sanctification. de la justificación, Being sino de la perfected. santificación, de ser perfeccionados. It's talking about something Está that has hablando de already algo que taken ya place. está sucediendo And now y ahora I'm perfecting estoy what has perfeccionando already taken lo que place. ya está sucediendo, algo que ya está sucediendo. So does that word Entonces, there dice en in español in de esa forma, Spanish, does that communicate the same idea? Verse 3, it says, by the Spirit, dice, having begun by the dice- Spirit, are you now being perfected? So the word I'm kind of honing in on No there is está. perfected. No. Perfected in the flesh. dice, lo que quiero buscar es la palabra esa perfeccionado. ¿Cómo dice en la versión en español? Dice, It says finish. Okay, habiendo comenzado ahora, dice finished, dice terminado en lugar de Right. perfeccionado. En la versión Reina Valera dice, vais a acabar en la carne. okay, so finish. Acabado, finished. Yeah. Finish is carrying the same idea. I Es- just want to make sure we're getting Acabar this da la concept, misma idea, clearly in our mind. So pero finish Quería ver que tuvieran el mismo is, concepto en la is mente. also like perfecting. Es como algo que ha sido So the perfeccionado. idea was La idea que wanting Pablo here quiere comunicar aquí is that es, I'm saved, soy salvo, but I'm going to according. según la That's the carne. issue. Ese es el punto. Okay, Ese es el punto. That's the problem that Ese he's es el addressing. problema que está. ¿Tiene sentido? You're saved. Ya soy salvo. Now is no longer Entonces, salvation. ya, el problema no es ya más la salvación, porque ya lo soy. Salvation was in chapters 1 and 2. Now here, chapter Ahora 3, en el we're moving capítulo on 3 to nos movemos sanctification. hacia la santificación. So you're saved, you're Entonces ya justified, fuiste justificado, fuiste salvo, but now you're trying to pero ahora finish estás tratando de or terminar perfect o de perfeccionar your tu salvation salvación through works of the flesh. a través de obras de la carne. That's the Eso issue es el he's taken problema, up eso here. es lo que I fall into the same trap. yo caí en la misma You know, trampa. I'm trying to finish Estoy what God tratando began de terminar yo through my lo que own Dios ability, inició a through what and habilidades all del go into that trap. y caigo en esa trampa. And Paul's addressing Y Pablo the- está the diciendo aquí Galatians a los Gálatas that are que falling into that trap as están well. cayendo en esa trampa también. It's the
context. all Ese es right? el Look, this in chapter en el 3, let's look at verse capítulo, 1. el versículo 1, He calls them, and in English, he calls los them habla, fools. en inglés le dice tontos, en español dice The- insensatos. Same word there in Spanish. Es la misma palabra en Fools, español. like a strong Tonto word es there. una palabra, es algo Okay. fuerte que le está diciendo. The word fool here means La like palabra lacking comprehension Tonto aquí le dice or que, lacking intelligence. que carece de inteligencia, que carece de entendimiento. How many ¿Cuántos of us de have aquí ever called somebody a nosotros fool? le hemos dicho alguna vez We call the- o insensato? All right. Ya, You de- fool. Okay. la palabra, the word that is here is we don't use it. It's very kind. It's what? It's very kind. It's It's kind. yeah, full, but in a kind. Okay. I think the word Paul is using here is La it's not a palabra que kind está word. usando aquí no es algo amable. Phoebe? So in another version, use the word full. Okay. Yeah. So this word is not a kind word. Entonces, la palabra que se It's usa a- aquí no it's es a algo word of amable, correction. es una palabra It's de a- corrección. I would even say it's a word of rebuke. Entonces, He's utilizaría saying, "You quizás fools, ustedes tontos, you that are lacking que ustedes understanding, que no tienen you that are entendimiento, lacking comprehension, que les hace falta Um, comprensión. you're disregarding Ustedes están what it is that God's done for you. desechando lo que Dios ha hecho You're por not por looking at ustedes. things No from están viendo God's las perspective. cosas desde la perspectiva de fools. Dios, tontos. And so again, Y entonces otra you vez can hear the passion and, pueden and escuchar the la severity and pasión the seriousness y la that Paul seriedad has que here tiene Pablo with aquí with the Galatians. con los Gálatas. He's not just saying, well, No está diciendo, bueno, ¿sabe it's qué? okay Todo está bien. if you're perfecting Si se yourself están through the perfeccionando flesh. ustedes en la carne, It's okay está if bien. you're finishing what God Si began están through the terminando flesh. ustedes lo que Dios ya inició, si lo están haciendo ustedes en la carne, no, He's not letting it no go. les está diciendo, You no know, les this está is- this is a- permitiendo he has que great sigan con issue eso. here. Hay un He's- punto aquí, He algo, calls them fools. y It's les llama serious. tontos, es algo serio. And then notice what Y he vean continues on here. cómo Fools, you dice, foolish Galatians, who Tontos tricked you, Gálatas, ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó? who led you astray, ¿Quién, how who, is it? who tricked you, ¿Quién who los bewitched you. engañó? ¿Quién? Sí. It's like that, like the, bewitched in Es- the English actually has, bewitched has es- the word witch in it. Es como quién los embrujó, tienen And so, cierta to be Para- tricked para ser or to be led into engañados something o that para is caer en untrue. algo que no es verdad. So who has led you ¿Quién los ha into llevado something that is untrue? Who has a- tricked something that is not true? Who tricked you before whose ¿Quién los eyes engañó? Jesus Dice, Christ ¿quién los was fascinó publicly para no portrayed obedecer a as la verdad? crucified? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. And so notice there that Entonces vean, reminds me eso me recuerda of what we saw de lo que vimos back in chapter 1 verse en el 6. capítulo 1, versículo 6. I'm so amazed that you're Que deserting estoy him maravillado de que who tan called you pronto os hayáis alejado by the del grace of que the os Lord Jesus llamó Christ. por la gracia de Cristo para seguir un Remember evangelio how they were diferente. deserting the ¿Recuerdan the cómo person of the Lord Jesus negaron Christ? o dejaron a talked la about that persona last de night. Jesucristo, de lo que hablamos anoche? And so notice here in chapter 3 Y verse vean 1, aquí en la versículo 1 del fools, capítulo 3 dice, oh you're- Gálatas you're being insensatos, tricked into believing, sido engañados al creer, but before whose eyes was publicly portrayed. So they're being tricked han sido from engañados believing Jesus en- Christ. de They're being tricked han sido away from engañados believing in Jesus Christ. para alejarse de creer. So again, it comes Entonces, otra believing the vez, person of the Lord Jesus Christ. Han dejado a la persona de Jesucristo. All right, and so then, Entonces, then we've got 4 questions here. tenemos 4 preguntas aquí. So starting in verse 2,
comenzando en el versículo 2. He says, this is the only thing I want to know. Dice, esto es lo que This esto is- es lo único que this- quiero saber. This is of utmost importance. Este es una This de is lo, all I de wanna lo- know. es de lo más importante, es Think todo lo about que quiero that. saber. You know, this is all I want to know. Eso es todo lo que quiero saber. A ver, If somebody Si comes to you and alguien says, viene con ustedes y there's a les lot dice, going on. "Ah, están sucediendo muchas cosas, Well, you ¿no? know what, Abraham, this is all I want to Eh, know. This Ab- is it. Abraham So that's communicating. This is of utmost dice, importance. esto es lo que I know más, there's a lot happening. está sucediendo muchas All I cosas, wanna pero know. solo quiero saber This esto. is of utmost importance. Es lo, This is lo all that I wanna más know. importante entre todo, pues. And then he comes up with 4 questions. Y lanza 4 preguntas. He says, number 1, Dice, pregunta número 1, how did you get saved? ¿cómo fuiste salvo? Number 2, Segundo, having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? comenzaste por el espíritu y ahora estás siendo perfeccionado por la Number carne. 3, did you suffer Tres. so many things in vain? Sufriste muchas cosas en vano. And then number 4, does he who provides you with the Spirit Y 4, el que te da el espíritu works miracles among you? Does he do Y it by works of the law? trabaja, hace muchas obras does he entre do it by the ustedes, hearing ¿lo of hace faith? por la ley o para el oír por fe? So he begins to unpack this with these 4 questions. Entonces comienza con estas So 4 let's walk our preguntas. way through Vamos, these questions. vamos a ver We estas got these 4 preguntas. questions. Okay, so verse Entonces, 3, this is all that I want to know. El versículo 3 que dice, a ver, todo eso es todo lo que quiero saber. Did you receive the Spirit ¿Recibiste el by the espíritu, works of the versículo law 2, or by the hearing of recibiste el faith? espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? How did they receive the Spirit? How ¿Cómo did they get recibieron el saved? espíritu? ¿Cómo fueron salvos? By faith. Por fe, Exactly right. They correcto. received it by recibieron faith. Lo recibieron por So the fe. answer to this question Entonces, really la should have settled the respuesta- debate once and for all. Ah, That should have been it. La respuesta ahí, aquí acaba todo, pues, o sea, con esta respuesta no debería haber debate, But they're being led astray. pero les, They're being deceived by pero, this different pero han gospel. sido engañados por un They're evangelio being- diferente, They're being tricked by pero this están distorted gospel. siendo engañados por un evangelio distorsionado. Así Did que you receive the Spirit by the works of the ¿recibiste el law or by the Espíritu hearing with faith? por las obras de la ley o por el By oír con faith. fe? Fue por fe. He reminds them Les recuerda that it was- que fueron, reminds them les that it was by recuerda que faith fue por that fe they received the Holy que Spirit. recibieron al So he Espíritu sets Santo. that- Dice he eso. sets that number 1 Número 1 principle in es el, place. el principio número 1 y es lo que establece. And then he moves on to the next Y one. después va el So segundo. question number 2, La segunda pregunta es, are you so foolish, tan having begun necios by the sois, Spirit, habiendo comenzado are you por el now being Espíritu, perfected ahora by vas the a, flesh? vas a acabar por la carne, vas a ser perfeccionado por la carne? so there again he uses the Entonces word otra fool. vez usa la palabra tonto. So he uses the word necio. fool in verse 1. En el versículo 1 And usa then la he palabra uses the word insensato fool o again in tonto verse 3. y también insensato, también necio o tonto en el versículo 3. So here, Entonces, like we said earlier, como dijimos we're antes, clearly moving on to sanctification. nos estamos moviendo claramente en la Are santificación. you now trying to Ahora finish? estás tratando what de God began terminar lo que Dios through the inició, flesh? lo estás tratando de terminar en la carne. Are you now trying to perfect what Estás God tratando began de perfeccionar through your own efforts? lo que Dios comenzó a través de tus, Are lo you estás now tratando de trying to terminar a través finish de or tus perfect what propios God began through the esfuerzos. law? A través de la ley lo estás tratando de And terminar. we mentioned last night that Lo the mencionamos law anoche is que referred to 30 different que times in this book. la ley se refiere 30 veces en este pequeño libro. And they were. Y ellos They, estaban they were falling, they were siguiendo, being tricked, estaban siendo they were engañados, being deceived, estaban and that they were caían en la trying to trampa finish what God began, de, they were trying de to querer perfect what God terminar, began perfeccionar through the keeping of the a law. través de guardar la ley lo que Dios había comenzado. And Y we can tend to do the same thing as nosotros well. tendemos a hacer lo mismo también. And, we could also ask the question this También way. podemos preguntarnos de esta forma. Are you now perfecting yourself through the flesh? We could ¿Estás also ask the siendo- question this way. ¿Quieres acabar is, en la carne o quieres how is perfeccionar God a través de la sanctifying carne? O puedes hacerte esta pregunta. ¿Cómo es que Dios te está santificando? ¿Cómo es que Dios me está santificando? How is God sanctifying us? ¿Cómo es que Dios nos está santificando? Is it through
things ¿Es that we do, a través de cosas que hacemos or is it through what it is that O- God has already done? o es a través de lo que Dios ya ha hecho? So it's clear that we're Entonces, talking about sanctification here. Es para aclarar eso da un poco de claridad a la palabra And que so hablamos all of us- santificación. Entonces, nosotros All of us fall into this trap que caemos en esta where trampa, where we think donde that pensamos if que I'm more si obedient, yo soy más obediente or if I'm more faithful, o si soy más, or if I am tengo going más to read feo my Bible more, o si or if leo I'm going to más mi serve in the Biblia church o more, si voy más a la iglesia or if I'm going to be kind to my o si family, soy amable con mi familia, more patient, más paciente. that is Entonces going que to eso me va a santificar. and we don't realize Y that, no nos damos our cuenta que sanctification nuestra is a santificación work of es grace una obra de faith gracia por fe through the finished work of Christ. a través de la obra culminada de Cristo. And so the problem is that Entonces we el think problema es that que if I pensamos do que this si and hago this and esto, this and esto, this esto and y this esto and y this, esto, that through y doing those a través de things, hacer I'm esas sanctified. cosas o esas cosas, And this, I'm going to be sanctified. entonces si no hago esas cosas no, voy a ser santificado. Si evito algunas cosas. Exactly what Paul is Y es talking about here. exactamente lo que Pablo está diciendo. Por fe, We're now trying to y ahora finish estamos or tratando de perfect terminar ourselves o de through our own perfeccionarnos self-effort. a través del esfuerzo propio. Make sense? ¿Tiene sentido? It's challenging, right? Ese es retador, ¿no? It's challenging Es to retador allow ourselves to be completely permitirnos sanctified a nosotros by God. mismos que Dios nos santifique. O sea, dejar a Dios que Él nos santifique es retador para nosotros. And not feel like we need to be doing something in Y order no to add senti- to y our sentir que sanctification, no to necesitamos finish hacer algo or to complete or to para perfect our sanctification. perfeccionar nuestra santificación. The reason that this is so challenging La for us razón por lo que esto es retador is because of this. es por esto. Because the moment that a baby is Porque born into the el world, momento que un bebé nace a la luz What can it do? al mundo, when a what- baby is born, what can a baby do? ¿qué puede hacer un bebé cuando nace? Cry. Llorar, sí. That's all it can do. Es todo lo que right? puede hacer, llorar. Juan and Tirsa, some of you Juan y guys know Juan Tirsa, and Tirsa nuestros Delgado hermanos from de Ecuador, Ecuador. de They were at our Cuenca, house a week and a half ago. estuvieron hace una semana And atrás their, en Sadie la casa is y their Sadie youngest daughter. es la hija más She can't pequeñita, talk. no habla, She's una bebé. almost one. tiene She un can't talk. año o algo así, no habla. And as soon as Y a tan baby pronto is como born, nace un bebé, before it leaves the hospital, as soon as it comes out of como cuando va saliendo del the mother's hospital, womb, cuando sale del all they vientre de can la do is madre, cry. lo único que puede hacer es llorar. And so the baby's going to cry Y for what el reasons? Bebé va a llorar, ¿por qué razón? Moms and dads Por- that have had kids and others. Why is the baby ¿Por qué going es to que cry? llora? A ver, mamás y papás, ¿por qué llora un bebé? Is cold, hungry, It's cold. tiene Hungry. gases, gas. It's got gas. Is that Yeah. what you said? Needs Sí, to, necesita pat que its le back and den make it unos burp golpecitos en la and, espalda para all those repetir. kinds of things. ¿Sí? Yeah, we remember doing those Recordamos things. eso with Henry haciendo and eso, Calvin. ¿no? So Entonces, right away, justo before the baby antes de can que el bebé can- pueda siquiera speak, what's the baby hablar, learning? ¿qué está aprendiendo el bebé? Depending, Yeah. ¿sí? A depender. A, Huh? a llorar para obtener. that? Ujú. Trying to obtain. Yes, Sí, exactly right. exactamente, Trying to correcto. obtain. So the Llorando baby para is one obtener day algo. old, Tiene un día de vida or 1 month old, o un mes de vida or 6 months o old, 6 meses de and vida. that baby learns. Y ese that bebé ya child aprendió learns, if I do que this, si hago I'll get esto, this, entonces consigo esto. right? ¿Sí? If I do this, Si if I hago cry- esto, if I'm cuando, hungry, si and tengo if I hambre, cry, my si mom's lloro, gonna mi feed mamá me. me va a alimentar. If I've got Si gas, tengo I'm gas, uncomfortable, and I don't even know no that estoy, it's gas. estoy incómodo, just no, ni siquiera sé qué es gas, then pero if estoy I incómodo. cry, Pero si my lloro, mom's mi gonna- mamá or va my dad's gonna, o mi papá me va hit me on the a back or pegar pat my en back la and make me espalda y burp. voy a You get the repetir point, right? y If I- eructar if I do this, y me va a I'll sentir get bien. that. Si hago esto, consigo esto.
Cuando el bebé nace, nace completamente en dependencia. O sea, y más bien aprende a ser, con el tiempo va aprendiendo él a ser autónomo. So when the baby is born, he's completely dependent, and with time, he begins to be independent. Right. That's correct. Yep. Sí, Yeah. es verdad. So That's he correct. learns to be independent instead of being dependent. Right. Aprende a ser dependiente en lugar de ser, Yeah. en lugar de ser independiente. Absolutamente. Sí. Yep. Pero That- también creo It's in us. que nos está Because entrenándonos, we're born into this position of being dependent, like you said, porque nos está poniendo esta, no entrenando. ¿cuál es la that palabra? we learn that if I do something, I'm going to get something because so Entonces el bebé the baby learns if I do this, I'm aprende going que to si hago get este, this. voy a obtener esto. And then Y as the entonces, child grows, Mientras crece el 3 niño, years old, que tiene 3, 4 años, 2, 3 años, and the baby, y el bebé, the child, no longer el a niño, baby, the toddler el toddler, pero el de 2 años, doesn't get what the toddler wants. no consigue lo que quiere. And the toddler figures out a way Y that if I entonces do this, se da cuenta que si I can hace probably esto, manipulate my parents a lo mejor voy a hacer enojar a mis and papás I'll get my way. y voy a salir con lo que quiero. Okay. It's still this mindset that if I do this, Es una I'll get this. mente, es una mente que piensa que si hago esto voy a conseguir esto. Okay. And then the Y child goes to entonces school el niño va a la escuela, and the child learns that if I aprende work really hard, que si trabajo my duro studies, en los estudios, then the teacher will praise me. entonces el maestro me va a premiar. And then Y the child goes entonces to el middle niño school va a la secundaria and the child learns that y if aprende I que si study hard estudia duro on my test, en then I'm going to sus get a good exámenes, grade. para sus exámenes va a sacar buena calificación. You see the ¿Sí? point? ¿Sí ven el punto? We come through this Venimos culture de and we esta come through this cultura society and y this de esta world, sociedad if I y este do mundo this, que I'll si hago get esto, this. consigo esto. Okay? ¿Sí? I get it. Yo lo entiendo perfectamente. I'm in it. Estoy I'm en in it esto. with everybody else. I've raised kids. Eh, Rachel and I, Hemos we're raising criado our kids. hijos con and Rachel then, and then y the child gets into high school. el niño entra a prepa, and preparatoria, okay, work hard and y study dice, hard in high si school, trabajo duro y estudio Make good duro grades. y saco buenas calificaciones en because then you might preparatoria, get a scholarship to entonces a go lo to mejor college. voy a tener una beca para ir a la universidad. You see? Our son ¿Sí? Henry is ¿Ven? our Nuestro son hijo Henry, plays trombone. Él toca el trombón. And we said, Henry, Y le did decimos, you Henry, practice your trombone today? ¿Practicaste hoy el trombón? We wanted him to be a good trombone Queremos player. que sea un buen trombonista. If he practices his Si trombone, practica su trombón, he's going to get a good va a ser trombone player. va a tocar muy bien el He trombón. might get a scholarship. Y a lo mejor consigue una beca. He did that. Y así le pasó. He got a scholarship. to Le go to dieron una college beca para because ir a he's la a good universidad trombone porque player. toca muy bien el trombón. And you get my point? ¿Sí ven mi punto? He's in college Está en la universidad and he's studying hard. y está estudiando duro And he's working hard. y está trabajando duro también. Okay, Ok. that's the world we live in. Ese es el mundo en el That que vivimos. is our mindset. Esa es nuestra, That is our world. mente. That is our worldview. así es nuestra cosmovisión de las cosas. But then we come face Pero to face with the entonces Bible. nos enfrentamos frente a frente. It says Justo lo contrario. it's Dice not based on que what you no, do, no but it's depende what de lo que God tú does for hagas, you. sino lo que Dios ya hizo por ti. Sí, versículo 3. Are you so foolish? Tan necios sois, Are tan you tontos trying to sois, perfect yourself in habiendo the comenzado flesh? por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, perfeccionar por la carne. Well, the reality La is, realidad yes, es they were. que sí, él lo estaban haciendo. And the reality Y la is realidad es we might
be as well. que nosotros también a lo mejor lo estamos haciendo. And the reality is we Y struggle la with that realidad as es que well. luchamos con eso también. Why? ¿Por qué? It's the way it's always been. Es que así ha sido. It's the way it's always been. Siempre ha sido así. I get paid A mí me for pagan my lo que hago because I work. porque trabajo. You know, I Sí. I provided Porque a pro- a labor. Proveo de trabajo, de And I got paid. labor y me pagan. Anybody in this room Alguien aquí getting paid que for le, doing nothing? que le pagan por no hacer nada, No, none of us are paid for a doing nadie le nothing. pagan por no hacer nada. But wait, but wait a Wait, minute. there's We a- laugh. That's a ridiculous. Pero no thought, leímos porque es for algo sure. ridículo, None of ¿sí? us get paid for doing Na- nothing. nadie le paga. There's a comment here. Jim. Huh? Comment. Is there- Sí, que a los chairos, a los ninis les pagan. De- or nothing. Yeah. Sí, 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 a los niños, a Yeah, los ninis yeah, que yeah, les I get pagan that. por no hacer nada, sí. And it's not a Bueno, good thing. no es algo bueno, no es algo bueno. Yeah. Even in the U.S., we have a Pero growing movement. Es, you en know, in Estados the Unidos US. también está creciendo mucho eso. Yeah, Sí, but pero bueno, so none of us in this room nadie de los que estamos aquí are getting paid to do le nothing. pagan por no hacer nada. We're working, Sí, we get paid. estamos trabajando y nos So pagan. when we come to the Entonces, scriptures, cuando venimos a las escrituras, in the scripture y says aquí dice, that God que saves us, Dios and nos salvó sanctifies y nos us apart from our work. santifica independientemente de nuestra obra, de nuestro trabajo, de That's nuestra why obra. that's why it's so hard for us Por to eso es understand it. tan complicado para nosotros entenderlo, Because nowhere else porque en ningún otro lado, in our lives, en or nuestra nowhere vida, else in ningún our- otro in lado our en world are we nuestro experiencing mundo that. estamos experimentando eso. And God's saying, I Y Dios want to dice, grow yo you quiero spiritually. Desarrollarte o I que want to crezcas mature you espiritualmente, spiritually. madurarte I want espiritualmente. to sanctify Quiero you, santificarte. and I'm going to Y do the work for you apart from you having Ya to do it hice el yourself. trabajo independientemente de lo que tú hagas. Are you trying to be perfected by the Estás flesh? queriendo, vas a terminar por la carne And it's just hard for us to understand. y es complicadísimo entender And, esto. and we think that Y I pensamos gotta do que something. Dios, ¿hice algo? ¿Tengo que hacer algo? I've got to make sure I'm Tengo que hacer I'm algo. doing something to Tengo- give God Estoy reason seguro que to tengo do que, it, que hacer algo para que Dios, to give God reason to do it. para darle una razón a Dios para que lo haga. Do we think that Creemos que we need reason to do necesitamos, things? necesitamos darle a Dios razones para que Él nos bendiga. Yeah. Sí, sí, sí lo We do. creemos. We think we need to give Creemos God que reason to tenemos do que things. darle a Dios cosas para que Él haga. And I think if we Y creo que rewind all Si the le way damos back, para atrás, to Genesis regresamos chapter a 1. Génesis 1, I think we see the heart of God creo que vemos laid el out for us corazón in de Genesis Dios chapter 1, solamente en el capítulo 1, that he was wanting to communicate to us in que Él Genesis quería 1 comunicarnos en el Génesis 1, that is so important for us que even es- today. que es tan importante para nosotros aún hoy día, And algo que es todavía, even in Galatians. aún hasta los Gálatas, aún en Gálatas. Here's why. Aquí está por qué. God created everything in 6 days. Dios creó todo en 6 días. He did all of that before he created man. Hizo todo era el hombre. Right? No, We've known that. sabemos That's, eso. that's nothing new for us. No es algo nuevo para nosotros. Okay. Why did God do that? ¿Por qué hizo Dios eso? What is God wanting to show us ¿Qué about quiere his mostrarnos heart Dios acerca de su corazón? and how he created things? ¿Cómo creó las cosas? He's wanting to show us Quiere that he mostrarnos que created Él everything creó todo without Adam and Eve sin Adán y Eva, giving God a reason to think about that. piensen en esto. God created Dios everything creó todo without Adam and Eve sin que giving God reason. a Dios para hacerlo, ya lo había creado de antemano. And that was such an important Y eso es principle
es un principio súper God. importante to get across that within the first chapter in the event of the Bible. que era tan importante para Dios que lo puso en el primer capítulo de la Biblia. Man. That's God's operating principle. De Dios. The way God operates. Así es como opera Dios. He does things Hace cosas without reason to do el it. hombre le dé razón para hacerlo. And the Y Galatians los weren't, Gálatas no they weren't estaban understanding that. entendiendo eso. And we Luchamos nosotros con eso. all right, let's move on. Vamos adelante. So verse Versículo 4. 4 This is the third question. es la Remember I said tercera there's 4 pregunta. questions. Acuérdense que son 4 This is the preguntas. third question. Esta es la tercera. In verse 4, En el versículo 4 it says, "Did you dice, suffer so many things in vain? tantas cosas habéis if padecido indeed en it vano, was in vain." si es que realmente fue en vano. Okay, so the early Entonces, believers los creyentes de la in iglesia the primitiva, area of Galatia, they had suffered. del área They de, had suffered de persecution for their Galacia, faith. sufrían persecución por su fe. And if they were going back Y si regresaban to their old legal way a of su living, forma antigua basada en la ley and de they're vida suffering as new y, believers y sufrían por ser nuevos creyentes who were saved by grace que habían through sido faith salvados por in la the finished gracia work a of través de la Christ, fe en la obra that culminada de suffering Cristo. wasn't vain. Entonces su sufrimiento no era en vano. You got saved, Sí, fuiste salvo, fuiste hecho salvo, you were persecuted, you suffered for your faith, estás sufriendo por tu fe. got Que saved. tú tenías cuando fuiste Jesus. sábado. Razón de ser. It's like an athlete Es como un atleta who trains. que entrena. And you know, we all know that whenever an athlete Sabemos trains, there's que lots cuando of un atleta entrena, ejercicio, there's dieting. hay dieta, There's a rigid hay un following of some sort of sistema of a- rígido of a de seguimiento program. de un programa. It's suffering. Es sufrimiento. You know, athletes ¿Sí? don't get they are No kind of están, suffering. no son como son sin And sufrimiento. And then if someone says, well, Entonces, si alguien dice, I'm just going to quit. ya, Look at all you've done. mira todo lo que has hecho. Look at the program you Mira el followed. programa que Look seguiste. at how hard you've worked. Mira qué duro trabajaste. Look at how rigorous you Mira trained. qué riguroso. Toda la basura. Yeah. ¿Por qué vas a hacer eso? I think that's what Paul's saying. Justo creo que es You lo que está diciendo suffered Pablo. Dice, estás For the sufriendo sake of your faith. Would you just throw vas a desechar. ¿Por qué lo vas a tirar a la Come basura? on. Vamos. And then the fourth one, Y luego la cuarta pregunta, verse 5, versículo 5. he says, so then, Entonces does dice, he who provides you with the aquel pues Spirit que os suministra works el miracles Espíritu among y hace you, maravillas entre did he do it vosotros, by ¿lo works hace of por the las obras de law la or ley by o the por el hearing with oír con faith? fe? So God worked Entonces, miracles among them, Dios obró milagros entre ellos and were the miracles that were worked among them, y nosotros were those miracles worked, esos and were those miracles done Don- by Christ, esos milagros que obró entre ellos y que fueron hechos por Cristo and were those miracles that were done by the apostles in the early church, y esos milagros que también hicieron los apóstoles en la iglesia primitiva were those miracles esos done milagros because people eran hechos worked porque la gente se esforzó and their efforts o caused those miracles to happen? para que sucedieran esos milagros? No, No, those miracles esos took place milagros because of faith. fueron hechos por fe. And so there's these four Entonces, hay points estos 4 that puntos Paul walks through here por los que to communicate to them va Pablo para that comunicar it is apart from the work of man. que es aparte, separado del trabajo del And hombre, it is, de la it obra is del hombre, completely y es based on the work of God. completamente basado en la obra de Dios. Just to review,
Solo para revisar. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the Revisiste- hearing of faith? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o You por received it by el faith. oír por fe? Oír con fe, por Having fe. begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Lo que empezó, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. We might be, they Quizá might be, estemos but let's nosotros, realize quizá it's wrong. ellos estén mal. And let's realize that sanctification Y- comes through faith. Si nuestra santificación And no the viene finished work of por la Christ. fe y la obra terminada de Cristo, Don't give up the suffering no renuncies al sufrimiento that you experienced when you que first were estás saved. experimentando Stand firm in the faith. cuando fuiste salvo, sino quédate firme en la fe. The miracles that Los you saw, Los milagros they que were viste performed fueron because of the work of hechos God, por la obra de Dios, not because of the work of man. no por algo que ha hecho el hombre. And then somebody read for us verses alguien- 6 through 10. Lea para nosotros del 6 al 10, por favor. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Así es? Yeah. Porque todos No, los... only through 9. Nine. Yeah, thanks. So here's 4 verses. Aquí hay 4 versículos. You see the emphasis? ¿Ven el énfasis The emphasis of faith. en la fe? Okay. Sí. So he goes through these 4 Va a través de questions, esas 4 preguntas. and then he uses the Y Old Testament usa Abraham a Abraham del Antiguo Testamento and the faith of y Abraham la fe de Abraham, that drive home his point. que es To communicate his para point, to comunicar el make his punto, point very, very clear. para hacerlo muy claro. Let me just end this section Déjenme terminar en esta with a sección verse out of Romans. con un versículo de Go back Romanos. to Romans Vamos a Romanos, in chapter 7. capítulo 7. Keep in mind how, Tengan en mente how Paul was communicating cómo to the está comunicando Galatians Pablo a los Gálatas that their sanctification la santificación fue not a través de su esfuerzo propio de los but it was Gálatas, through the finished work of sino a través Christ, de la obra culminada de Cristo, through their faith in the finished work of en su Christ. fe en la obra terminada Now, de Cristo. we know that Romans, I'm not going to take the time to read it. No We know vamos that a- Romans chapter Sabemos 7, que verses Romanos 14 7, 14, down versículo through 14 verse 24, al versículo 24, Paul communicates that Pablo the things comunica that he que wants las to do, cosas he can't que do. él quiere hacer no las puede hacer, Things that Paul wants cosas to que stop doing, Pablo quería those are the dejar de things that he hacer, eso es continues lo to do. que continúa haciendo. right? We've Sí, looked at Romans, Hemos you guys visto have looked eso at en, Romans 7 ya before. estudiaron Romanos 7 antes, ¿no? The things that I want Las to do, I cosas que can't do. quiero hacer no las puedo hacer, The things that I want to y stop las que doing, quiero dejar de those are the things hacer that I continue to do. son las cosas que continúo haciendo. And he ends here Y in verse, termina aquí en el verse versículo 24. 24. because he can't do the things that he Porque wants to do. no puede hacer las cosas que quiere And he hacer, continues to do the things continúa he las doesn't want cosas. to get there. ¿Alguien ha estado ahí? ¿Alguien ha estado ahí? Yeah. Sí. Hands go up, sure. We Sí, claro. understand that. Entendemos muy bien esto. We experience that from time Hemos to time. Eso debe Paul lleva a que Pablo wretched man diga, that I oh, am." miserable de mí. in this next phrase, I Y think is esta so important siguiente for us. frase creo que Who ¿Quién has set me free from me this body of sin librará and death? de este cuerpo de muerte. Verse 25. Thanks be Versículo to 25, God gracias, Señor nuestro. that is so important. Es Ourselves Vayamos doing the things that we don't haciendo want las to do cosas que no queremos and hacer, not being able to do. bien fáciles de hacer si queremos hacer. What do we do? ¿Qué es lo que hacemos? We say, in our ¿Qué mind, decimos en nuestra mente? what have I got to do ¿Qué tengo que hacer to stop doing the things para that I dejar de don't hacer wanna lo do? que no quiero hacer? What have I got to do to ¿Qué things tengo to que do the hacer? things ¿Qué that I wanna hago? do? Para hacer lo que no quiero hacer, lo que sí quiero hacer.
dos palabras, Both start with W. las dos empiezan whatever it con is W en that's inglés, ajá, o lo como sea en Okay. español. One is this little word what? Una es Q, Another que is the es little word who. ¿qué? Y la otra es ¿quién? You see that? Ajá. ¿Ven eso? Nosotros mismos muchas veces estamos en el ¿qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? What have I got to do to, ¿Qué tengo que to, hacer to para sanctify myself? santificarme? ¿Qué hacer para dejar de hacer lo que no quiero hacer? What have I got to ¿Qué do to tengo que start doing hacer the things that I want to do? para I think I got empezar a one. hacer las cosas que quiero hacer? But notice what it says here. It's Pero who. vean lo que dice aquí. It's who. No es qué, es It's the person. quién, la persona. It's the person Es la of the Lord persona, Jesus Christ. del Señor So Jesucristo. who ¿Quién is going to set me free from this me body of sin? librará de este cuerpo de muerte? Who is ¿Quién going to enable me me to va do the things that I want to habilitar do? para hacer las cosas que debo hacer? Who is going to ¿Quién enable me to stop me doing va the things a that I don't want to do? Habilitar para dejar de hacer lo que no quiero hacer. You see the difference? ¿Ven la diferencia? It's small, Es but pequeñita, it's huge. pero es enorme. It's huge. enorme. Huge. It's the who. El It's the quién person. es la persona. And that's what I think Y Paul eso was es lo trying que to get the Pablo Galatians creo to que estaba understand. tratando que hacer a entender a los Gálatas. Are you trying to perfect Están yourself through the tratando de flesh? perfeccionarse It'll never o work. determinar por la carne, nunca, no funciona. Because it's the who, it's the Porque person of es the el Lord Jesus quién, Christ. la persona del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. And our faith in the Sí, finished work of nuestra Christ. fe es en la obra terminada de Cristo. Any thoughts or questions? ¿Alguna pregunta, Wrap up pensamiento this section. para empacar esta sección? Envolver. Let me pray and we'll take a break. Vamos a orar y tomar un descanso. ¿Le pones pausa, Alan, please? Just a brief intro. Whoever. ¿Sigo, Víctor? Ok, la única otra cosa que iba a decir es que con Jim somos parte de un grupo chico de la iglesia donde estamos pasando por el libro de Gálatas y yo he estado aprendiendo a enseñar y sí, bueno, no a predicar, pero a enseñar las escrituras. Así que no soy pastor, un poco de gracia, pero vamos a estudiar y que Dios comunique lo que Él quiere que aprendamos. Okay. Así que vamos al pasaje 3, Gálatas 3, y empecemos con el 19. Vamos a comenzar a few verses before. unos versículos antes. Let's start in Veamos en perdón, un momentito. Let's start in 10. En el versículo 10 Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley, no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que lo encuentres mañana. Ahora al versículo 19. Vamos a estar entre el 19 y el 29. Entonces el 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, fue añadida a causa de las transgresiones que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces dice transgresiones, says transgressions. Transgresiones, dice. What transgressions is Paul referring to? ¿A qué transgresiones se refiere Pablo? Okay. This is very important because it sets up Es muy importante everything that Paul's going to say in the following 10 porque verses. de ahí parte todo lo que va a decir Pablo en los siguientes 10 versículos. Go with me back to Exodus, please. Vamos a Éxodo, por favor. 14. 14. Éxodo 14. Okay. Entonces, a little background. Un poco de trasfondo. The Israelites have been in Israel, in Egypt Los israelitas han estado cautivos en Egipto for a long time. por un largo tiempo. Verse 14, En el versículo 14, I'm sorry, chapter 14, capítulo 14, perdón, we see that the Lord dries up the Red Sea vemos que el Señor secó el Mar Rojo y completamente destruyó Pharaoh's army. el ejército de Faraón. So the Lord fights for Israel. Entonces el Señor pelea por Israel. Israel didn't do anything. Israel no hizo nada. Is that true? ¿Sí es verdad? Uh-huh. So we go to 15. Vamos al Entonces, capítulo 15. Vamos al capítulo 15. We see that there is a song Hay un of a canto deliverance. de libertad, Uh-huh. de liberación. The people are rejoicing La gente se está regocijando of what the Lord just did. de lo que hizo el Señor. Right? Now we go to verse 22. Y ahora en el versículo 22 vamos a ver. Alguien lea el 22 a 25. Capítulo 15, versículo 22. Días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí cumplió estatutos y So the word we see is grumbling, La palabra que vemos ahí es murmurando. murmurar. Uh-huh. But the Lord, they grumble, but the Lord provides for them. Ellos murmuraron, pero el Señor proveyó para ellos. Mhm. Let's go a little bit forward. Let's go to 16:8. Un poquito más adelante en el capítulo 16, Versículo 8 dice, dijo también Moisés, perdón un momentito, sí. Dijo también Moisés, Jehová, en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, como que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, o sea, Moisés, pero sino contra Jehová. Eso, the grumblings of Israel were las murmuraciones de Israel fueron contra against God, Dios. right? ¿Sí? So it was a sin. Entonces es un pecado.
Moving forward just a little bit more, let's Un go to poquito más adelante, 17:3. en el 17:3, capítulo 17, versículo 3 de Éxodo. 17:3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed y otra vez murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Otra vez murmurando, ¿verdad? Okay. Y estoy mostrándoles esto para llegar a un punto, tengan paciencia. Vamos ahora al 19, capítulo 19. Y les leo esto también, bien rapidito. Del 1 al 8 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, el desierto de Sinaí, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, enunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Vimos eso, ¿no es cierto? Y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y escuchen esto. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Así que dijeron, todo lo que dice Dios, haremos, ¿no es cierto? Eso es muy importante porque vemos, we see the giving of the law. Perdón, Moisés les está dando la ley. Vemos que Moisés les dio la ley. And there is a condition to the Y law. hay una condición para la ley. It says, if you will obey my voice Dice que si obedeces mi voz and keep my covenant, y cumples mis mandamientos, you shall be my chosen possession. ustedes serán mi posesión escogida. And the people agree. Y la gente estuvo de acuerdo. ¿No es cierto? ¿Cierto? Ok. Muy bien. Bueno, ahora vamos a Gálatas nuevamente. Capítulo 3. Y en el 19, acuérdense que dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Ahora vimos todas las transgresiones que sucedieron. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Ahora vamos, ¿quién es la simiente? Who's the seed? ¿Quién es la simiente? Cristo, ¿cierto? Okay. So, and if we go back to 3:16, Si volvemos al 3:16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, ¿no es cierto? Ahí vemos la respuesta de quién es la simiente. Siguiendo en el 20, dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y siguiendo también, perdón, en el 22 dice, más, la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué significa? What does that mean? That scripture. ¿Qué significa que la escritura encerró todo bajo pecado? Sí. Do you have an idea? ¿Tienen una idea? So, hay otra traducción que dice, pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. No sé si lo aclara un poco. Y dice que así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. So, the law, la ley, shows nos muestra the world
que el mundo está bajo pecado and it shows our sinfulness, y nos muestra nuestra pecaminosidad see, and our depravity. y nuestra depravación. It also shows we are También que nos capaces to save ourselves from de sin. salvarnos a nosotros mismos del pecado. So the law condemns. Entonces la ley condena. Vamos a Romanos 1:24. Un momentito. Esto nos muestra. Un momentito. This shows us the Esto effects nos of muestra the los law efectos and sin. de la ley y del pecado. It shows us what happens when we are Nos muestra lo que abandoned by pasa God. cuando somos abandonados por Dios. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Perdón, es el 2. Por quien Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 24. Versículo 24. En las... ¿Alguien quiere leer este pasaje? Este pasaje? Concupiscencias. Es complicado. Sí. Por lo cual también Dios los entregó a las inmundicias, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sigue hasta el 27. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ajá. And it keeps going, and it tells of Y sigue y nos dice all the sins that we are todos capable los of. pecados de los cuales somos capaces de hacer. So what option is left for us? Entonces, ¿qué opción nos queda? It's God and His grace only. Es Dios y su gracia solamente. So once again, the law Entonces, una vez más, la ley shows us our inability to nos cease, muestra nuestra incapacidad to cease from sinning. de dejar de pecar. So now continuing in verse 22, why does it say that it En el versículo shut 22 up de everyone to sin? Gálatas Okay, 3, so, Gálatas 2, del versículo 22. ¿por qué dice que encerró todo bajo pecado? 3:22, perdón. 22, sí, si seguimos el versículo, dice para que la promesa que es fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Now, what is the promise? Ahora, ¿cuál es la promesa? So I want to show a little Quiero chart. mostrarles una pequeña tabla. When I was looking at this passage to prepare, Cuando estaba preparando este pasaje, Jim showed me something like this that is helpful. And Jim me mostró esta tabla que es de mucha ayuda. So aquí dice, Ahí está. El pacto de Abraham. Okay. Esto es una promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis 12, ¿no es cierto? Tenemos aquí, y it's an eternal Es algo interno. covenant. Eterno, es algo eterno. Sí. This is the giving of the law Aquí es cuando les da la ley. in Exodus 19. que En vimos. Éxodo 19 vimos. So the covenant with Abraham was that all nations would be blessed El pacto con Abraham era que todas las naciones serían bendecidas through him. a través de él. And what did what did Abraham or what did God count Abraham's faith as? ¿Cómo contó la fe de Abraham Dios? His faith was counted as righteousness. ¿no es cierto? Fue contada por justicia. Sí, okay. So this covenant Este pacto up here de arriba, el is pacto de Abraham, unconditional es incondicional and it's by faith, y es por fe. ¿no es cierto?
430 years, we see En 430 años vemos, estoy buscándolo. 430 years after the De- giving of the law, después de que les dieron la ley, 430 años después, perdón, hay 430 años y se le da la ley, ¿no es cierto? Okay. This law esta ley has conditions to tiene it, condiciones, ¿no es cierto? es condicional. So this one is inconditional, La del pacto abrámico es incondicional conditional. y condicional la ley. Okay. Now, if we go to Galatians 3:17, Ahora, si vemos en Gálatas 3:17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, God has this covenant Dios tenía este pacto is not canceled abrámico, by this. no ha sido cancelado por la ley. ¿Se entiende? Yeah, okay. And he will still fulfill his promise that he made to Abraham. Todavía iba con promesas. So the promise is that God Las gave promesas Abraham que Dios le dio a Abraham was that all nations would be blessed through era him. que todas las naciones serían bendecidas en él. Now we go back to 22, verse Ahora, 22. Bajamos allá al versículo 22 de Gálatas 3. Y dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, la línea de arriba, ¿ok? Perdón. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, ¿ok? This promise La promesa del pacto abrámico is now es ahora, we can be a part of it by faith. podemos ser parte de esto por fe. Okay. And so this is what it means that all the nations would be blessed Esto es lo que through significa Abraham. que todas las naciones serían bendecidas Okay. en Abraham. In Abraham, sí. Yeah, so let's continue in verse 23. Veamos en el versículo 23. ¿Hay que leer el versículo 23, por favor? So what's he referring to when he ¿A qué says se refiere cuando dice before faith came? antes de que fuera revelada? Antes que iba a ser revelada. Any ideas on that? ¿Algunas ideas? It refers to the coming deliverer, Se to Christ. refiere al libertador, Jesucristo, la venida del libertador. And we were under custody to the law Y estamos bajo custodia bajo la ley before Christ came. antes de que viniera Cristo. So if we continue in verse 24, Si continuamos en el versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. The law has become our tutor. la ley ha sido nuestro tutor, nuestro ayo. This word tutor, Esta palabra ayo tengo una definición que busqué para clarificar un poco y dice persona encargada en las casas principales de custodiar niños o jóvenes y de cuidar de su crianza, educación y la administración de la disciplina. En esos tiempos era común que esa persona fuera un esclavo, ¿ok? O sea que tiene la ley en la misma manera es nuestro ayo, es nuestro tutor. Porque somos incapaces de mantener y de cuidar de todos sus requisitos. We're unable to keep somos the law's incapaces requirements. de So that's why the law mantener los requerimientos, los requisitos, lo que condemns requiere us. la ley. Pues que la ley nos condena. So then, if we keep going, Si in verse seguimos 25, en el versículo 25, it says, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo o bajo el tutor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. So faith has now come, ahora ha venido la fe
y no, we're not under a tutor any longer. y ya no estamos bajo un tutor, bajo We're un ayo, no longer under the law. ya no estamos bajo la ley. And now, Y ahora, as we were looking here, como vemos aquí en la tabla, we are of faith, diagrama, and now we can be blessed. y ahora with Abraham. podemos ser bendecidos en Abraham. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yeah. Because this can be like a discussion. Porque puede ser como discusión. No, I don't know if I'll have the answers, but No tengo todas las respuestas. So in verse En el versículo verse 26, 26 it says we are all dice que todos somos sons of God hijos de Dios through faith in Christ. por la fe en Cristo. So we're no longer under the law. Ya no estamos bajo la ley, We have a new exalted position. tenemos una nueva posición de exaltación. And so the question that Paul has been arguing this whole book La pregunta que Pablo hace, is why would we en todo go esto es- back to the previous status? por qué es que regresamos a nuestro estatus anterior? Les leo de Romanos 7, versículo 4. Hermanos míos, ustedes también han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo para ser unidos a otro, el mismo que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecadas por medio de la ley actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora, habiendo muerto a los que nos tenían, a lo que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley para que sirvamos en lo nuevo del espíritu y no en lo antiguo de la letra. And so the question is, why would we want to go back to La that pregunta state, es por qué es que queremos regresar that state of death, a nuestro estado de muerte, where our sinful passions reigned? donde las pasiones pecaminosas reinan. So this is his argument. Vamos al versículo 27. Vamos a 3:27 de Gálatas. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. So, if we look at Romans 6, Si vemos en Romanos 6, are you familiar with what Romans 6 ¿están says? familiarizados con Romanos 6? Okay. It basically says that Básicamente dice que there's a lot there. hay But mucho. what I want to highlight Lo que quiero resaltar is that we were buried with es que Christ. fuimos sepultados con Cristo, We were raised fuimos with Christ in sepultados newness con of life, Cristo en unidad de vida and we're no longer slaves to sin. y ya no somos esclavos del pecado. We're dead to sin, Estamos muertos al pecado and now we're alive to God y vivos para Dios in Christ Jesus. en Cristo Jesús, So through Christ Jesus, yeah. a través de Cristo. This is what it refers to when it says that we're clothed with A Christ. esto es que se refiere cuando dice que estamos Another way to think about being clothed in Christ otra forma de poder de poder Cristo is full acceptance es que for tenemos God completa aceptación de parte de él despite our sin. y a pesar de nuestro pecado. So why would we want to put on the old clothes Entonces, ¿por qué queremos ponernos las ropas viejas if we have new clothes where si tenemos nuevas ropas, wherein nuevos we are vestidos, accepted before God? donde somos aceptados ante Dios? And so that idea of acceptance Esa idea de is so important in our Christian. andar cristiano. How, we spoke about Como todavía whatever. Once again, let's just go through some of Una that. vez Just más, throw out some ways that we can still live vamos under law. a mencionar algunas
formas de las que podemos estar viviendo bajo la ley. Yeah. Quiero- Any ideas? ¿Alguna idea de cómo es que vivimos bajo la ley? So one way, Una forma podría ser, as a kid, como niño, I was saved at 7 years old, fui salvo, conocí a Dios a los 7 años, but pero before I really had before I would say I had a personal walk with the Lord, antes de tener una relación Ah. personal con Dios, I would say I was about 20 years old. yo tenía como 20 años. During that whole time, En from ese 7 to tiempo de 20, los 7 a los 20 años, I understood that entendía que if I wasn't praying and reading my si Bible no estaba enough, leyendo mi Biblia y leyendo after I y would orando sin, suficiente después de cada pecado, after I would, yep, I would feel that I needed to sentía que necesitaba make it up to God. I needed to work harder. necesitaba trabajar más duro, cumplirle a Dios. Yeah, I needed to. If I sinned and I Si spent pecaba, a week after that reading without sinning, Entonces pasaba una semana leyendo sin pecar. I felt that I was now good before God. Sentía que entonces era bueno ante Dios. So whose works was I believing in? Entonces, ¿en qué estoy confiando? En la obra de quién estoy confiando. Yeah, and I mean, Sí, las mías. so I thought that Pensaba que my works mis would, obras would give me acceptance me before God. darían aceptación ante Dios. You see that? ¿Ven eso? Yeah. I think just to mention a few other ways that we fall under law. Para mencionar algunas formas de que caemos bajo la ley. I think we can be unkind to our spouses, our Puede kids, ser amables a nuestros esposos, no amables a nuestros esposos, nuestros niños, our friends, nuestros amigos, and we feel that we need to make it up to them y que sentimos que necesitamos cumplirles a ellos before we can be accepted before antes de God. ser aceptados ante Dios. I was chatting with Jim, Estaba platicando con Jim, and another way that I didn't realize that you can fall under y law. otra forma que no me daba cuenta que también puede estar cayendo bajo la ley So in our jobs, en nuestro trabajo. do we feel that we need to make sure that we please our boss Sentimos que tenemos que agradar a nuestro jefe so that he will like us? para que pues nos acepten o para que le caigamos bien. So if we're trying to please our boss, Si estamos tratando de agradar a nuestro jefe, aside from trusting and depending independientemente de confiar y depender on God, en Dios, we are under law. porque entonces que estamos bajo la ley. Who are we trusting in? ¿En quién estamos confiando? You see that? ¿Ven eso? Uh-huh. If you're married, Si estás casado, do I try to please or appease trato de agradar o apaciguar o apaciguar mi esposa when I've sinned against her? cuando peco contra ella. If I do that in my own strength, Si hago eso en mi propia fuerza, that's being under law again. eso es Right. estar bajo la ley una vez más. We feel that we need to gain God's acceptance through our work. Pensamos que necesitamos ganar la aceptación de Dios. You know, I think it's when we fail over and over again, Creo que es cuando caemos una y otra vez and we find that we have no peace, y nos damos cuenta que no tenemos paz. and we realize that there's nothing to rest on Nos damos cuenta que no hay nada en lo que podamos descansar, but except the goodness of God. sino aceptar la bondad de Dios. I think it's through failure that we often Creo que es a través de los fracasos cuando that God uses that to teach us. que Dios usa los fracasos para enseñarnos. This is an idea from what I'm going to explain is an idea from Miles Stanford. Voy a compartir una idea de un hermano que se llama Miles Stanford.
when we sin, we often feel that God has changed Cuando pecamos, frecuentemente sentimos que Dios ha cambiado, and that we need to work hard to regain his que, acceptance. que necesitamos trabajar duro para ganar su aceptación. But God has not changed, right? Pero Dios no ha cambiado, ¿verdad? God always is the same. Dios siempre es el mismo. Our mindset has changed. Nuestra mente es la que ha cambiado. We walked in the flesh, not in the Andamos spirit. en la carne y no en el espíritu. But we know that Pero God accepts us. sabemos que Dios nos acepta. And why is that? ¿Y por qué es eso? It's not because of any work that we accomplished. No es porque hayamos cumplido ninguna obra. It's because of the finished work of Es his beloved son. por la obra terminada de su Hijo amado. But it's tricky. Pero es medio complicado. Yeah, we fall back under the trap of thinking Caemos en la trampa de That- pensar that after we sin, que después que pecamos we have to try harder. debemos trabajar más Can- duro. Can you ¿Pueden do you see that in your own life? ven eso en sus vidas? It's easy. Es fácil. It's the first thing that happens. You Es sin lo primero que pasa. Pecas and you feel y sientes, guilt and what do I need to sientes do? culpa y ¿qué debo hacer? Unless we are A menos que estemos, cognizant tengamos conocimiento of what God's word says, de la obra de Dios, of our acceptance. nuestra aceptación. So I'm just going to finish with reading one more thing, Voy a terminar leyendo una cosa más. and then we can, if you have questions, we can certainly ask. Tienen preguntas. But podemos this hacer. is again from Miles Stanford, Otra vez de Miles Stanford and this is in Spanish. y es en español. Dice, el predicar devoción primero y bendiciones en segundo lugar es revertir el orden de Dios y predicar la ley, no la gracia. La ley causó que las bendiciones para el hombre dependan en su devoción. La gracia confiere bendiciones inmerecidas e incondicionales. Pero no siempre en la misma proporción. ¿Entiendes? Que nuestra devoción quizás siga, pero no en la misma proporción. Always No siempre see las obras, somos salvos justo después de ser salvos. I think one more thing to finish with. Una última cosa para terminar. I said we'd go through 29. Es en el versículo 29. I forgot. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. And that's what we saw earlier. Es on lo our que vimos antes. graphic. We are La gráfica. heirs according to promise. Somos coherederos de acuerdo con Cristo. So it doesn't matter No importa what our gender, cuál es our nuestro race, nuestra grupo étnico, our status in society, nuestro estatus en la sociedad, how much money we make, cuánto dinero hacemos, anything ganamos, that can separate us as cualquier humans. cosa que nos puede separar como Once again, why do we want anything to do with the law of Christ that puts us? That only can bring death. si la ley solo puede traer muerte espiritual. ¿Preguntas o pensamientos? Sí. Empiece de vuelta. Ok, a mí algo de lo que me pasó en mi experiencia de cuando conocí al Señor, cuando supe pues que había una vida en Cristo y que había una vida en el Espíritu,
Y cuando el Señor me mostró mi pecado y las consecuencias y lo que pasaba, yo así como que veía que el pecado me devastaba y yo no quería ya más pecado. Entonces, como que dije, pero hay una ley espiritual, o sea, el espíritu, o sea, yo quería rapidísimamente llegar a ese punto de levitar en el espíritu, pues, o sea, ya quería rápido. Entonces, yo decía, ¿cuáles son los pasos? O sea, díganme cómo hacerle para rápidamente llegar ahí. Entonces, buscaba predicaciones, buscaba en la Biblia, algo que me dijera cómo. Y obviamente que en la red hay muchos predicadores que te dicen los pasos para, ¿verdad? Hay mucho de eso ahorita. Entonces, yo estaba afanadísima en encontrar esa forma de ser 100% espiritual rápido. Y pues obviamente que entre más subía, ¿verdad? Llegó un punto en que pues vino una caída tremenda, pues porque pues llegas al punto de Romanos 7, pues, y es durísimo, pues, estar en eso porque pues llegas a verte así miserable, pues, y que a preguntarte y decirte, bueno, entonces yo no puedo, no, por más de que he estudiado, he leído, he visto videos, o sea, y es una etapa muy dura, pues, muy, muy triste, muy devastadora. Pero también es muy bueno, pues, llegar a ese momento, pues, a rendirte completamente al Señor, ¿verdad? Pero bueno, es parte de cómo me imponía yo misma la ley, pues. Sí. Gracias por compartir. Sí, sí. Es el proceso que Dios toma con nosotros. Sí. Nos lleva a un punto que no podemos nosotros mismos. Solo queda depender de Él. ¿No es cierto? Sí. Gracias. Gracias. Other thoughts or, ¿Algún otro pensamiento? Bueno. Okay. Gracias, Dios, por tu amor infinito y tu misericordia. Gracias por el regalo de tu salvación que nos diste, aparte de cualquier obra de nosotros. Señor, continúa, te pido a iluminar en nuestra vida las áreas en que todavía caemos bajo la ley. Enséñanos a creer que cuando pecamos tú nos aceptas. Enséñanos a creer eso y a reconocer que en el momento de pecado que nos enseñes a girar nuestro rostro hacia ti y a poner toda nuestra dependencia en ti, en nada más. De poder compartir con mis hermanos y hermanas en Cristo aquí en México. Te pido que nos sigas enseñando y dando open hearts. Te pido estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Cristo. Amén.